Muy bien, vamos con la clase en la obra de Cristo. Es fundamental e importante que nosotros tengamos el entendimiento de la obra de Cristo y de la necesidad de la obra de Cristo. Y en esta hora nosotros entendemos que el fundamento de la palabra es el que nos debe de llevar a nosotros a el fundamento de la escritura, a la certeza de por qué, del qué y el para qué. Hoy, si usted apunta, entonces en la clase de hoy es la condición del ser humano. La condición del ser humano y como subtítulo, totalmente depravado. Voy a leer, si quiere apuntar, voy a leer para introducir en la primera carta de Pedro. En la primera carta de Pedro, en el capítulo número 2, en el capítulo número 2 y versículo 24, para hablar de la obra de Cristo. Recuérdese que esta es la unidad de la obra de Cristo. Es más, vamos a leer desde el 21 y el centro del texto es el 24. 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Verso 24. Quien, quien llevó él mismo, este es el centro quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia que por cuya herida fuisteis sanados. 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Vamos a usar este verso como inicio para la obra de Cristo, y vuelvo a repetirle el 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Nosotros aquí entendemos por la palabra, por fundamento de la palabra, de que esta obra tuvo que ser realizada completa y absolutamente por Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esta obra tuvo que ser llevada a cabo por la condición del hombre. Ahora vamos a ver qué condición es en la cual el hombre está. Para ello le voy a pedir que todos nosotros vayamos a Romanos, capítulo número 3, y en él vamos a ver, hoy sí vamos a usar el término, 6 declaraciones sobre la condición del hombre, 6 declaraciones sobre la condición del hombre. Solo hago una pausa. Mire, hermano, es tan fundamental que aquellos que van a llegar al no creyente, aquellos que van a alcanzar al no creyente y aquellos que lo van a empezar a discipular tengan claro los fundamentos para poder mostrárselos, porque cuando usted use los textos correctos, es
el Espíritu Santo el que va a estar obrando con esa espada. Nosotros solo vamos a darlos, pero el Espíritu es el que va a hacer que obre esa espada viva y eficaz. Bueno, 6 declaraciones en Romanos capítulo número 3 y vamos a leer los versículos, el apunte del 10 al 12. Y voy a leer el texto y de ahí vamos a ver por separado las 6 declaraciones. Dice así el texto: como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Entonces, primera declaración, uno, o sea, una, no hay ningún justo, no hay justo. O sea, no hay la condición del hombre. Nadie es justo delante de Dios. Nadie es justo delante de Dios. Entonces, apunte eso, nadie es justo delante de Dios. El estándar de Dios, bueno, nadie es justo delante de Dios, póngale A. B, el estándar de Dios es la perfección. Por eso es que no hay nadie, va. Para ello leemos Mateo capítulo número 5 y el versículo número 48. Recuerden, esta declaración es, no hay nadie que sea justo, ni a uno, no hay nadie. Entonces, dice Mateo 5:48, este es el estándar de Dios. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Ese es el estándar de Dios. Por eso no hay quien cumpla con ese nivel en el hombre natural. Estamos hablando del hombre natural, no estamos hablando de los cristianos, estamos hablando del hombre o del hombre que no ha conocido a Dios. Estamos hablando de la condición de incluso de nosotros antes de recibir la misericordia. Estamos hablando del hombre caído, es totalmente depravado. Entonces no hay justo ni aún uno. Y C, entonces el inciso A es nadie es justo delante de Dios, el inciso B es el estándar de Dios es la perfección, Mateo 5:48, y el inciso C es todos los actos del hombre son como trapo de inmundicia para Dios. Para ello leo Isaías 64, Isaías 64 y versículo número 6. Dice así: si bien, 64:6 de Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Qué verso más demoledor? Isaías 64:6. Eso tenemos que presentarle a la gente la escritura que describe esa condición. Entonces voy a repetir el texto, voy a tener que ir más rápido porque son 6, pero si bien todos somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amén.
Segunda declaración, número 2, o sea, declaración número 2, que es lo que leímos en Romanos 3. No hay quien entienda. Eso es lo que dice ahí. No hay quien entienda. Es la segunda declaración. El hombre A, inciso A de esta declaración, el hombre no redimido no tiene ninguna capacidad espiritual para entender a Dios. No redimido es incapaz totalmente para entender a Dios. Primera de Corintios nos dice, en ese inciso, que es la Primera de Corintios, capítulo número 2 y versículo número y versículo número 4, dice así, perdón, no, versículo número 14, 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de entender espiritualmente. Usted sabe de que se ha descrito de que la traducción puede decirse no el hombre natural, que lo pusieron más suave, sino el hombre animal o irracional. El hombre, la condición del hombre sin Dios es que no entiende, ¿verdad? No entiende. Entonces, en esta segunda declaración no hay entienda. La A es que el hombre no tiene capacidad espiritual de entender a Dios. Inciso B, los hombres tienen entenebrecido el entendimiento. En que no hay, por eso no entienden, por eso no entendemos cuando no conocíamos a Dios. Para ello voy a Efesios, capítulo número 4 y versículos números, Efesios 4 y versículos números 17 y 18. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor. Efesios 4:17. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, o de su corazón, por la dureza de su corazón. Entonces, ¿de qué es en ese versículo? Porque esto afirma la siguiente condición que vamos a ver. Entonces, Efesios 4:17, si nosotros meditamos estos versos, la, que, la, la clave está, no la clave, la esencia del mensaje nos muestra esa condición. El 18, perdón, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, oscurecido, no entendemos, no entienden, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Entonces, segunda declaración es, no hay quien entienda. 3, o tercera declaración, ninguno que busque a Dios. Estos términos absolutos, ninguno. No hay ninguno, no hay. No hay alguien que por sí mismo, es que bien hay alguno. No, no hay ninguno. No hay ninguno que busque a Dios. Inciso A, los hombres no buscan a Dios a causa de sus corazones endurecidos. Y nuevamente ponga Efesios 4:17, dice, no solo que son ignorantes, entenebrecidos, sino que tienen endurecidos en su corazón. O sea, nadie busca a Dios porque no tienen interés en buscar a Dios, porque está endurecido en su corazón respecto de Dios. Amén. Inciso B de esta declaración. Los hombres solo buscan a Dios en respuesta a Dios,
primero buscándoles a ellos. Juan 6:44. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermano, mire, solo déjeme hacer ese paréntesis. Es que es una misericordia de Dios. Nosotros no estamos en Cristo. Y no estoy hablando de la religión porque he llegado a entender de que hay mucha gente en la religión que no conoce a Dios y no lo busca de corazón. Busca los beneficios, lo que le ofrecen, los resultados de que si va a una iglesia o de que si congrega o que participa, pero al final la gente no va a buscar a Dios si Dios no lo busca primero. Y si Dios no los ha buscado, muchos de ellos lo que van a hacer es retirarse de la realidad de Dios en las iglesias. Muy bien, vamos, amén, vamos a la cuarta declaración. Mire, a mí me impacta, estos son adjetivos, ¿verdad? Ninguno en el 1, ninguno en el 2, ninguno en el 3, en el 4. Todos se han desviado. Todos se han desviado. Y todos son todos, ¿verdad, hermano? Inciso A de este cuarto punto. Los hombres impíos que no buscan a Dios y no entienden las cosas espirituales se desvían y se apartarán por sus propios caminos. Así va a ser. Cuando no tenemos a Dios, no buscamos, todos nos descarriamos, nos desviamos. Isaías, apunte 53. Isaías 53 y versículo número, Isaías 53 y versículo número 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53 es el capítulo mesiánico del siervo sufriente, ¿verdad? El capítulo mesiánico del siervo sufriente, pero le vuelvo a repetir, todos, porque aquí dice todos, ¿verdad? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó de su camino. Esto es en la condición del hombre, totalmente depravado, hermano. Entonces, en esta cuarta declaración es todos se han desviado, todos. Por eso el regresar ha sido una misericordia infinita de Dios, porque todos nos desviamos. Quinta declaración, que viene vinculada, recuérdese que ahí hay términos absolutos, la quinta declaración, donde dice todos se desviaron, la quinta declaración sería todos se hicieron inútiles. Todos se hicieron inútiles, porque en Romanos 3:12 dice, todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. ¿Ya? ¿Qué es ser inútil? O sea, imagínense, todos se hicieron totalmente inútiles. Un inútil es alguien que no tiene realmente función, que no puede cumplir un propósito. Un inútil. El hombre sin Dios, que es totalmente depravado, porque lo dice la Biblia, en términos de lo espiritual, en términos de lo eterno, de la búsqueda de Dios, es totalmente inútil. Esa es la verdad. Es inútil. Para ello, leemos, entonces, ser inútil, ¿por qué somos inútiles? Inciso A de esta declaración
número 5, es porque como está espiritualmente muerto, el hombre sin Dios es totalmente inútil. Espiritualmente muertos, Efesios 2:1. Vamos a Efesios y leemos el capítulo 2, versículo número 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como es la Biblia de maravillosa, ¿verdad, hermano? Mire, complementa por todos lados la condición del hombre. Le repito, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, y le añado el 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo, ¿cómo andábamos? Nosotros los inútiles, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, dominados por el adversario, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Totalmente inútiles. Son 6 declaraciones aquí en Romanos 3, 10 al 12. Y la sexta declaración es que no hay ninguno que haga lo bueno. Porque eso es lo que dice el final del verso 12 de 3:12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estos son términos absolutos. No hay ninguno. No hay quien, no hay ninguno. Y todos se desviaron y otra vez no hay quien haga lo bueno. Ni siquiera uno, dice la Biblia. Y para ello vamos a Tito, capítulo número 1. Tito, capítulo número 1. Y leemos fuerte, va, pero leemos el versículo número 16. En el contexto, bueno, y lo puede usted leer su contexto cuando Tito está escribiendo, ¿va? O sea, la carta a Tito, ¿verdad? Que está escribiendo la condición, ¿verdad? De la gente que realmente dice que conoce a Dios, pero realmente está totalmente en oscuridad. 1:16. Dice, profesan conocer a Dios. Aquí está, mire, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda obra buena. Mire, hermano, llegarle a alguien y en un momento dado, cuando esté aprendiendo, mostrarle cuál es la condición del hombre, con esta terminología muy fuerte, ¿verdad? Pero así es, le repito el texto. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Este verso va muy bien para aquella gente que ha ido a las iglesias o que asiste a las iglesias, pero vive como quiere. Porque ni las iglesias, ni los ministros, ni los ministerios salvan ni transforman. Estos últimos tiempos la gente lo que se ha vuelto es prosélitos fanáticos de movimientos religiosos, no cristianos y cristianas legítimos y maduros. Y entonces profesan conocer a Dios,
pero con los hechos lo niegan. Qué palabras tan fuertes. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Solo ese inciso teníamos para esta sexta declaración. Iba a avanzar un poco más, pero lo vamos a dejar allí para que en el nombre de Jesús voy a terminar la clase y les voy a dejar para su comprobación de lectura solo en el prefacio. No es un examen, eso no es un examen. Queremos realmente nosotros aprender y realmente la idea no es estar excluyendo a nadie, sino realmente es estar aprendiendo para hacer bien la obra del Señor. Entonces, en el nombre de Jesús, solo hago la conclusión. La condición del ser humano, del hombre, es que es totalmente depravado. Y las 6 declaraciones son: la primera, no hay justo ninguno; la segunda es que no hay ninguno que entienda; la tercera es que no hay ninguno que busque a Dios; la cuarta es que todos se desviaron; la quinta, que todos se hicieron inútiles; y la sexta, que no hay ninguno que haga lo bueno. Solo quiero hacer un comentario. La depravación total no significa que el hombre está desprovisto de cualquier cualidad agradable para el hombre o para otros hombres, o que cada persona sea tan mala como él o que pueda ser o ella puede ser, sino que significa que cada parte del hombre está manchada por el pecado. Por tanto, los hombres son esclavos del pecado, y al ser esclavos del pecado, están separados de Dios totalmente, en una condición en la cual es imposible agradar a Dios. Amén. Muy bien, cierro la clase y voy a dejar, pues ahí va a estar la evaluación, es bien rápida sobre la comparación comprobación de lectura, no del primer capítulo del libro, sino solo sobre el prefacio, el que leímos hace 8 días.